Bienvenidos y bienvenidas al día de hoy. Hoy nos encontramos con María Luisa Ruiz, María del Carmen Hernández, Keila Abril Baizabal y una servidora, Lady Violeta García. Y estamos en nuestro primer episodio de nuestro podcast favorito. El tema de hoy es muy interesante porque es acerca del impacto de la imprenta en el Renacimiento y en la Ilustración. Un tema muy esencial para los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación. A continuación, Carmen le dará una breve introducción del tema. Gracias, Violeta. La imprenta surgió en el 1041 y 1048. Esta fue la primera imprenta creada por el inventor chino Bi Chen. Este inventor diseñó el primer sistema de imprenta de tipo móviles con papel de arroz, pero era muy complejo porque se tallaban los caracteres chinos sueltos en fila de piezas de porcelana. Por tal motivo, tras años de ir mejorando esta imprenta, Gutenberg se vio la necesidad de dejar sus trabajos de alfebre para dedicarse a los grabados. Podemos mencionar que la invención de la imprenta de Gutenberg es la imprenta moderna, la cual tiene lugar a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Dicha imprenta, su función consiste en el planchado de impresión en la que se sujetan los móviles, o sea las letras, a los que se les aplica tinta y se presiona sobre el papel obteniendo copias rápidamente. Cabe aclarar que la imprenta comenzó a jugar un papel crucial. Esto fue como medio de difusión de ideas y conocimientos, tanto en los términos de religión, educación, creando una formación de identidad cultural y política más amplia. La imprenta también es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel vitela, tela u otro material, ya que inicialmente operaban en base a dos planchas metálicas, entre las cuales se introducía el material a imprimir, en las cuales se habían distribuido y entintado los moldes tipográficos en el orden correcto del texto. Hola, mi nombre es Malú. Sean bienvenidos a su espacio. Lo que nos acaba de mencionar nuestra compañera Carmen es muy importante, ya que la imprenta fue desarrollada por primera vez en Europa por el alemán Johannes Gutenberg, la cual mejoró la impresión con tipos móviles que se había hecho disponible en Europa en el siglo XV, la cual fue una imprenta moderna. Así es, Malu. La imprenta se puede decir que es un ejército de 26 soldados de plomo, ya que aquí se puede conquistar el mundo. Eso dijo Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, quien parece haber desarrollado el dispositivo a partir de prensas de vino y aceite de la época. La imprenta Gutenberg no revolucionó solamente en la fabricación de libros, pues también literalmente cambió el mundo, ya que ahora las ideas ya se pueden transmitir a largas distancias y llegar a un público más amplio. Fue esta invención, la impresión tipográfica con tipos móviles metálicos, la que dio origen al libro moderno, donde se inició la más grande repercusión de la imprenta en la cultura de la humanidad. La palabra escrita ahora ya puede llegar a cualquier rincón y la gente puede tener acceso a más libros. El arte tipográfico evolucionó y llegó a crear grandes obras maestras en la formación y estructuras de libros y ediciones especiales impresas, pues actualmente las técnicas de impresión de calidad y volumen han mejorado de forma importante, ya algunos medios de computadora olvidándose del arte tipográfico. Quiero mencionar algunos tipos de imprenta que son, por ejemplo, la impresión offset, es la que hoy conocemos como imprenta tradicional. Esta se usa actualmente pero con mucha menos frecuencia, ya que opera con planchas tipográficas que usan 4 tintas diferentes. La siguiente sería la imprenta digital. Esta imprenta trata de una imprenta que incorpora la tecnología virtual y la transmisión de datos inmediata. Esto quiere decir que con una inyección de tinta la impresión queda incomparable. Otra es la impresión rotativa. Esta trata de la imprenta donde se realiza la impresión de alta calidad del periódico, están dotadas de grandes rodillos móviles entre los que se prensa el papel. Es increíble cómo la imprenta juega un papel importante para todo el mundo. Esta misma también tuvo un impacto en la cual la imprenta se convierte en un poderoso mecanismo de igualación social, a nivelación de las desigualdades y la democratización de la sociedad, en donde nada más y nada menos porque hizo algo aparentemente muy sencillo. Estandarizó los modelos para escribir en pocos moldes,
La imprenta tuvo un impacto significativo en la sociedad, en el arte, en el movimiento de ilustración y entre otros aspectos, los cuales los voy a mencionar. La difusión del conocimiento, en el cual la imprenta permitió que las ideas de los pensadores humanistas circularan y se expandieran por Europa. La mayor alfabetización hizo que el acceso al conocimiento fuera más fácil. Mayor apreciación del arte, en el cual la imprenta permitió reproducir obras de artes, lo que llevó a una mayor demanda de apreciación de sí misma. Desarrollo de las lenguas vernáculas. La imprenta aquí permitió que los libros produjeran en las lenguas locales, lo que facilitó que más personas pudieran leer y comprenderlos. Reformas protestantes, revolución contra los poderes absolutos. La imprenta supuso una revolución contra los poderes absolutos, ya que extendió el conocimiento que estos mantenían en secreto durante la Edad Media. Increíble. Así es, Violeta. En la actualidad, la impresión de textos tiene fuerte influencia en la vida cotidiana, y esto gracias a que ha ido evolucionando, haciéndola más eficaz y eficiente. Todavía hoy sigue siendo uno de los principales medios de comunicación y transmisión de información en el mundo, haciendo de su función informativa, referencial y apelativa de gran consideración en el siglo XXI. Por otro lado, la impresión de textos e imágenes está inmersa en todas nuestras vidas diarias, en recibos, anuncios publicitarios, en folletos, libros escritos, documentos legales, etc. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, nos topamos con miles de textos impresos, ya sea solo los leamos o que nosotros mismos los produzcamos. Somos bombardeadores por ellos. Son parte de nosotros, son nuestros y no podíamos vivir como ahora sin ellos. La imprenta tuvo su evolución, ha ido formando parte de nuestra historia y en nuestro desarrollo en nuestra vida, y ha ayudado a que nos determinemos tal y como somos ahora. Claro, sin su aparición y utilización quizá no hubiésemos alcanzado los avances tecnológicos, sociales, económicos, políticos y culturales que se experimentan en la sociedad actualmente. Y aunque su uso está siendo desplazado por otros avances y otras tecnologías, su repercusión en la historia de la humanidad ha sido impresa con tinta indeleble, teniendo en cuenta la contribución por toda la eternidad. Así también, la imprenta también tuvo un impacto en Europa, la cual tuvo un significado importante, en la que tuvo un enorme aumento en el volumen de libros producidos en comparación con las obras artesanales, un mayor acceso a los libros en términos de disponibilidad física y menor costo, una mayor exactitud en los textos canónicos antiguos, la creación de bibliotecas públicas, así como la propagación rápida de las ideas en torno a la religión, la historia, la ciencia, la poesía, el arte y la vida cotidiana. Podemos mencionar que la primera imprenta fue creada en 1041-1048 por el inventor chino Li Cheng. Diseñó el primer sistema de imprenta de tipo móviles con papel de arroz. Era muy complejo porque se tallaban los caracteres chinos sueltos en filas de piezas de porcelana. Posteriormente, la invención de la imprenta moderna tiene lugar a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Fue cuando Gutenberg dejó sus trabajos de orfebre para dedicarse a los grabados de madera. La invención de la imprenta de Johann Gutenberg desencadenó una revolución cultural en Europa a partir del siglo XVI, al reducir el coste de divulgar los conocimientos, funciones como un factor de impulso clave de los cambios en la sociedad, en particular la fe y la religión. De igual manera, la imprenta tuvo un impacto en la Ilustración, también conocida como Iluminismo, en el que tuvo un impacto significativo en la política, economía y la ciencia de la política.
La época de la Ilustración se conoce como el siglo de las luces, ya que se conoce la razón, los métodos científicos y la propagación del saber. Floreció el pensamiento racionalista. La imprenta de Gutenberg, su función consiste en el planchado de impresión en la que se sujetan los móviles, o sea, las letras a los que se les aplica tinta y se presiona sobre un papel obteniendo copias rápidamente. Sus principales efectos fueron las revoluciones, el cual la Ilustración fue un factor que contribuyó al inicio de la Revolución Americana y la Francesa. El despotismo ilustrado. En algunas monarquías europeas surgió el despotismo ilustrado. Cambio en el arte. El arte barroco dio paso al neoclásico, en el que la razón y la experiencia se impusieron sobre la emoción. Como hemos visto, la imprenta ha sido una de las innovaciones más importantes en la historia de la humanidad y su impacto en la Ilustración fue revolucionario. A continuación, exploraremos cómo la revolución de la imprenta impactó este periodo crucial de la historia. Diseminación masiva del conocimiento. La imprenta permitió la producción de libros de manera más rápida y a gran escala. Esto significó que las ideas y el conocimiento podían ser difundidos a una audiencia mucho más amplia que antes, lo que impulsó el intercambio de ideas y el desarrollo intelectual. Explosión de la producción de libros ilustrados. Con la imprenta, los libros ilustrados se volvieron más accesibles para un público más amplio. Esto llevó a un aumento en la producción de libros con ilustraciones detalladas, lo que a su vez impulsó el desarrollo de la ilustración como forma de arte. Estandarización de la tipografía. La imprenta también contribuyó a la estandarización de la tipografía, con la capacidad de producir texto de manera consistente. Se establecieron normas tipográficas que influirían en el diseño gráfico por siglos. Facilitación de la distribución de periódicos y revistas ilustradas. La imprenta facilitó la producción de periódicos y revistas ilustradas, lo que permitió que un público más amplio tuviera un acceso a información y entretenimiento visualmente atractivo. Complementando lo que comenta mi compañera Keila, otros de sus principales efectos fueron: la Ilustración dio lugar a avances científicos como la turbina de gas de John Barber, que se utilizaba para convertir la energía de combustible en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Seguida, la batería de Alessandro Volta fue el primer dispositivo que permitió obtener energía eléctrica, así como también la vacuna de Edward Jenner, que fue contra la viruela. La descubrió cuando las personas que ordeñaban vacas y contraían la viruela bovina estaban protegidas contra la viruela humana, que fue la mentalidad popular. La Ilustración se transformó en difusiones de obras ilustradas, es decir, a través de los medios impresos, reuniones sociales, así como también en libros y periódicos. La Ilustración se basó en valores como la razón, crítica, libertad y felicidad, para comprender la realidad, lo que generó grandes cambios en la sociedad. La Ilustración fue un movimiento de pensamiento que se desarrolló en el siglo XVIII, periodo conocido como el siglo de las luces o la era de la Ilustración, como por ejemplo en métodos científicos, conocimientos entre la sociedad, así como ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos. Mi compañera Violeta les compartirá un poco más. Antes de la imprenta, los libros tenían que ser escritos minuciosamente a mano. Increíble, un proceso que tomaba meses o incluso años para una sola copia.
Esto significaba que solo las personas más ricas y poderosas tenían acceso a la literatura y el conocimiento. Y sí, sin embargo, la imprenta hizo posible la producción de libros a gran escala, abriendo al mundo de la literatura y la historia un público mucho más amplio. Numerosos autores podrían haber sido olvidados si no fuera por este invento. Y bueno, además gracias a ella se ha podido imprimir periódicos, revistas y libros que han contribuido al conocimiento y a la cultura de la humanidad. La creación de Johannes Gutenberg cambió el curso de la historia, permitiendo la producción masiva de materiales escritos y la difusión del conocimiento a una escala sin precedentes. Al hablar de los periódicos que leemos cada mañana o los libros que apreciamos, todo comenzó con la visión de este inventor. Gracias a su ingenio y dedicación, ahora podemos compartir ideas, historias y conocimientos en todo el mundo con facilidad. La imprenta ha tenido un tremendo impacto en la cultura y el desarrollo de la sociedad, desde los libros producidos por Gutenberg hasta gráficos en 3D. Esta transformación continúa sin fin. Como podemos ver, a lo largo de los siglos la imprenta ha acumulado una serie de hechos y curiosidades fascinantes. Podemos mencionar algunas de ellas, las cuales son la Biblia de 42 líneas. Dicha obra fue impresa con tipos de móviles. Esta obra es impresa por Gutenberg, donde cada página contenía 42 líneas de texto. Otras son las tipografías clásicas. Muchas de las tipografías que hoy empleamos fueron creadas en la época de la imprenta, las cuales llevan el nombre de su creador. Por ejemplo, tenemos la tipografía de Garamond, la cual fue creada por el tipógrafo francés Claude Garamond. Esta sigue siendo muy popular en la actualidad. Tenemos otra, la que es la de Shakespeare y la imprenta, la cual recopila 36 obras de William Shakespeare en un solo libro impreso. Este libro es conocido como First Folio, de aproximadamente 4.000 páginas, la cual llevó 2 años para su creación. Podemos ver que este esfuerzo monumental permitió preservar y difundir las obras del famoso dramaturgo inglés. Podemos mencionar que el destino de Gutenberg no fue como lo creamos, ¿no? Muchos pensamos que Gutenberg se cubrió de gloria con el invento de la imprenta. En realidad, murió siendo pobre debido a problemas financieros y legales con su socio, Johann Fuchs, ya que este conflicto le costó a Gutenberg su taller y sus equipos de impresión. Un material impreso es cualquier artículo que contiene texto para comunicar información. Algunos ejemplos de materiales son impresos, libros, revistas, periódicos, mapas. En el ámbito educativo, los materiales impresos son recursos que se entregan a los alumnos por escrito. Pueden ser elaborados por el propio docente o por terceros. También los materiales impresos pueden tener diferentes funciones en un curso, como presentar la información sobre el curso, como sus objetivos, metodología, evaluación. También el transmitir los conceptos y contenidos del curso a los estudiantes. ¿Sabían que el primer libro impreso en Europa con tipos metálicos móviles fue la Biblia de Gutenberg, que se completó en 1440? Los carteles se convirtieron en una forma de comunicación visual que se utilizó para la propaganda y la publicidad, como por ejemplo uno de los primeros carteles fueron durante la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero utilizó carteles para difundir sus 95 tesis. Así como también existía una demanda de libros generada por el servicio religioso de las iglesias católicas.
y a su vez fue una de las principales fuerzas que dominaron la imprenta a lo largo de todo el siglo XV. Mi compañera Violeta comentará un poco más acerca de este interesante tema. El invento de la imprenta contribuyó en el conocimiento, porque se extendieron las ideas de la época de la Ilustración para crear el conocimiento y gracias a ella podemos conocer temas de interesantes libros. La innovación también, por supuesto, de la imprenta durante la época de la Ilustración fue un hito trascendental que revolucionó por completo la forma en que se producía y distribuía el conocimiento. No solo aceleró la difusión de la cultura, cabe decir que la imprenta también contribuyó al desarrollo del diseño gráfico, tal como lo conocemos hoy en día. Sí, la posibilidad de reproducir ilustraciones, tipografías con mayor precisión y rapidez abrió una nueva posibilidad creativa para los artistas y diseñadores de la época. La verdad religiosa está encarcelada en un pequeño número de libros manuscritos que están limitados en un lugar de compartir en el tesoro público. Johannes Gutenberg. Si lo vemos en el punto de vista racional, podríamos definir la imprenta como una forma mecánica de producir letras e imágenes en un soporte metálico y posteriormente transferirlas al papel. Es muy básico y simple, claro, pero al mismo tiempo puede ser imposible producir solo esto. La imprenta es un invento que sigue siendo importante en la actualidad por varias razones. La difusión de información, la producción masiva, la personalización, la publicidad y campos profesionales. Bueno, ¿a qué se refiere cada una de ellas? La difusión de información. Aquí la imprenta fue fundamental para la difusión de ideas y conocimientos. En la producción masiva, la imprenta permite la producción más rápida, eficiente y económica de libros, revistas, telas, prendas de vestir, entre otros objetos. La personalización. Bueno, la imprenta es un recurso para personalizar artículos como playeras, tazas, lapiceros, libretas, calendarios y agendas. La publicidad. Bueno, aquí la imprenta es un recurso para las empresas que buscan publicarse. Por otro lado, los campos profesionales. Las técnicas de impresión avanzadas son utilizadas en campos como la medicina, la ingeniería e incluso exploraciones especiales. Impresionante, ¿no? Cómo la imprenta puede abarcar todos estos subtemas. Y pues ya como sabemos, la imprenta fue inventada por Johannes Gutenberg, un alemán, alrededor de 1440. También cabe mencionar que la imprenta permitió una difusión masiva de nuevas ideas, lo que hizo de este periodo un momento especialmente importante en la historia de la cultura y la sociedad. Antes de la invención de la imprenta, los libros eran producidos a mano y eran muy costosos, lo que hacía que solo las personas más ricas y poderosas tuvieran acceso a ello. Con la imprenta, los libros se podían producir en grandes cantidades y a un costo mucho más bajo, lo que permitió que las ideas se difundieran más ampliamente. Además, la imprenta permitió la producción de libros en las lenguas locales, lo que a su vez permitió a la gente común leer y entender los textos. Esto fue especialmente importante a la propagación de la Reforma Protestante, ya que permitió a la gente leer la Biblia en su propia lengua y entender el mensaje por sí mismos.
La imprenta también tuvo un gran impacto en el sistema educativo. Antes de la invención de la imprenta, la educación era muy limitada y solo estaba disponible para una minoría privilegiada. Con la imprenta se pudieron producir y distribuir libros de textos a gran escala, lo que hizo posible que la educación llegara a un público mucho más amplio. Esto a su vez ayudó a fomentar la investigación y el desarrollo científico, lo que a su vez llevó a más innovaciones en el conocimiento humano. En resumen, la invención de la imprenta fue uno de los acontecimientos más importantes del Renacimiento, ya que cambió radicalmente la forma en que se producían y distribuían los libros y otros documentos impresos. Permitió una difusión masiva de nuevas ideas y permitió que las personas comunes tuvieran acceso a los textos y pudieran entenderlos. Además, la imprenta también tuvo un gran impacto en la educación y la ciencia, permitiendo que estos campos florecieran y se desarrollaran. Nosotras somos de la Universidad Tajín, de la carrera Ciencias de la Educación. Esperemos que este podcast sea de su agrado. Lo realizamos con la finalidad de informarlos acerca de este tema, disponiendo un gran desempeño de nuestro equipo. Que tengan un excelente día y bonito fin de semana.